Nacido en 1909 en la ciudad de Buenos Aires, formó parte de la primera promoción de bachilleres del Colegio Champagnat y cursó sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Durante más de 40 años presidió la empresa familiar fundada por su abuelo, dedicada al área de la vitivinicultura. Llegó a ser presidente de la Asociación Vitivinícola Argentina y de la Cámara Argentina de Comercio, como así también diplomático plenipotenciario en Washington. Además de lo presentado, que no es poco, fue intelectual excepcional, un lúcido docente y fundador del Centro de Estudios de la Libertad en 1949. Como ya hemos mencionado anteriormente, Alberto Venegas Lynch atravesó el siglo XX, siendo testigo de primera de acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia. En primer lugar, respecto a la situación nacional, Alberto vio desde su infancia la aplicación del sufragio universal desde la ley Sáenz Peña o la escalada del radicalismo personalista, pasando por el primer golpe de Estado a manos de Uriburu y llegando a observar finalmente los años de Pisa y champán menemistas, ya consagrada la vuelta de la democracia. Desde la dimensión global, a lo largo de su vida, observó los efectos de la Gran Guerra, los totalitarismos fascistas, la Gran Depresión Americana, el New Deal, la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento frío entre las superpotencias nucleares americana y soviética. Fue en estos años tan revoltosos donde Venegas Lynch padre fue capaz de contactar con grandes exponentes liberales de corte internacional y traer sus disertaciones a nuestro territorio, además de ser un motor constante de estos ideales en la República Argentina. Hoy procedemos con su debido homenaje. Para ello contamos con la participación, en este caso de Gabriel Zanotti, profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, y también doctor en Filosofía por la UCA. Es profesor en el SEMA, además de profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín, director académico del Instituto Acton Argentina, ha publicado, entre muchos otros libros, Filosofía para Filósofos en 2003 y Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Praxeología 2004. También ha escrito gran cantidad de ensayos y artículos y ha dictado cursos y seminarios en universidades de Argentina y del exterior, como así también participado en jornadas y congresos tanto en el país como en el exterior. A su vez lo acompaña Eduardo Martí, fundador y director general del Junior Achievement de Argentina, fundador y asesor del Junior Achievement en España y organizador e impulsor del Junior Achievement en Paraguay, Chile, Brasil y Colombia. Además, es presidente de la Fundación Educación para el Futuro. Cuenta con un bachillerato en Economía de Grove City College, en Pensilvania, y es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abrirá el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 20 minutos. En este caso, al ser solamente dos, un extenso de 5 minutos más por cada uno. Recuerden que mientras ellos van realizando sus ponencias, pueden ir dejando sus inquietudes en el chat para que, finalizadas las mismas, podamos iniciar la ronda de preguntas con los oradores. Así que a continuación voy a pasar a darle la palabra a Gabriel para que empiece con su ponencia. Buenas tardes a todos. Bien, un honor para mí eh, participar en esta jornada de homenaje. Porque creo que el agradecimiento es una de las más importantes de los deberes que todos tenemos, eh, pero a veces no lo hacemos suficientemente. Y creo que con respecto a Alberto Venegas Lynch padre, eh, es poco lo que siempre podemos hacer para eh, homenajear y agradecer su obra, sus iniciativas, su apoyo en favor de la libertad, y que no fueron, a ver, no fueron unas iniciativas entre otras. Yo creo
y Eduardo Martí y cualquiera de los presentes me puede corregir, pero yo creo que en la década de los 50 solamente 3 personas en Argentina conocían a fondo a la Escuela Austríaca de Economía y autores como Mises y Hayek. Uno era May Silverberg, el otro, muy, muy olvidado actualmente, era Manuel Río, un católico, miembro de la democracia cristiana previa a la democracia cristiana de los 70, y que fue uno de los primeros en tratar de explicar a sus amigos quién era von Mises, cuál era el pensamiento de Mises. Y, por supuesto, debería haber encabezado la lista Alberto Venegas Lynch, padre, ¿tá? que, eh, que fue el que, como decía el almirante Sánchez Añudo, fue el que le mostró el lado bueno de la biblioteca a Sánchez Añudo, ¿no? Eh, y una de las primeras cosas que él hace para difundir las ideas de la sociedad liberal y de la Escuela Austríaca de Economía fue fundar en 1959 el Centro de Estudios para o sobre una economía libre, que inmediatamente le cambian el nombre y se transforma en el tan importante en esos momentos Centro de Estudios sobre la Libertad. Eh, la verdad, creo que es importante tomar conciencia de lo que significó en aquella época fundar el Centro de Estudios sobre la Libertad, que prácticamente era el único, absolutamente único lugar en Argentina y tal vez en América Latina donde encontrar libros eh, de autores libertarios y de autores de la Escuela Austríaca de Economía, libros que no se bajaban como hoy de un clic. Estamos hablando de 1960 en adelante, ¿no? Son libros que varios miembros y colegas de Alberto Venegas Lynch traducían del inglés al español y se publicaban y se podían vender prácticamente solamente en la pequeña oficina del Centro de Estudios sobre la Libertad, ahí en Paseo Colón, cerca de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Eh, Tengan en cuenta lo que era hacer esto desde la década de los 60 en adelante, en un país eh, que era aún más corporativo y fascistoide de lo que es hoy, ¿no? Eh, y, y mm, lo que significó continuar esto luego en la década de los 70, donde prácticamente por estas actividades todos los que las hacían se jugaban la vida entera. Eh, Tengo conmigo para mostrarles uno de los libros que yo compré cuando era adolescente, Moneda Libre y Controlada de Rothbard, que seguramente Eduardo también lo tiene. Este libro es de 1961, ¿no? Es para que vean lo que era el Centro de Estudios sobre la Libertad en esos momentos. Eh, eh, Vuelvo a decir, eh, en momentos donde si uno tenía eh, si uno tenía la suerte, ¿no? de tomar contacto con estas ideas, bueno, el Centro de Estudios sobre la Libertad, con un gran esfuerzo, era el lugar para encontrar esta literatura tan extraña en esos momentos. Eh, Porque tengan en cuenta que había personas de ideas liberales en Argentina, eh, pero muy pocas, por supuesto, y pocos de esos pocos tenían conocimiento de escuelas austríacas de economía. Eh, ¿Cómo tomé yo contacto con Alberto Venegas Lynch padre? Eh, Bien, dado que yo al principio, estamos hablando de la década de los 70, comencé a consultarle cuestiones de economía teórica, ¿no? Porque en esos momentos no, mis intenciones no eran financieras precisamente. Eh, Comencé a consultarle cosas de economía teórica a Enrique Loncán, ya fallecido. Y Enrique Loncán entonces eh,
me dice sencillamente, mira, anda al Centro de Estudios sobre la Libertad, trata de que tu padre te ayude a comprar estos libros, y bueno, y así empecé. Eh, pero usted me va a decir, estamos hablando de Alberto, no de vos, tienen razón. Lo decía simplemente para contarles eh, que cuando entonces se me ocurre con un grupo de amigos hacer como una especie de grupo de lectura de estos libros. By the way, el centro, ese lugar en Paseo Colón, cerca de la Facultad de Ingeniería, era el único lugar donde además podían conseguir las obras ya traducidas de Mises, eh, y creo que de Hayek había muy poco traducido, ¿no?, al español, o que llegara a la Argentina, ¿no? Circulaba en ese momento La acción humana de Editorial Sotec, ¿ah? Que también Eduardo conocerá. Y entonces, gracias a mi padre, me conecto con Alberto Venegas Lynch padre. ¿Por qué? Porque yo quería formar en ese momento la rama juvenil del Centro de Estudios sobre la Libertad. Bueno, eh, vieran eh, el afecto paternal, ¿no?, con el cual Alberto Venegas Lynch me recibe, eh, eh, y mm, el acto de fe que tiene que hacer para confiar un poco en este nene extraño que quiere hacer este grupo de lectura. Eh, Tengo una reunión en la Cámara Argentina de Comercio con él, con Armando Brown, el entonces presidente de la Cámara Argentina de Comercio, ya estamos hablando de 1976, donde en esa reunión también estaba Jorge Luis García Venturini, un autor muy importante para todos los que en esa época quisieran entrar en la filosofía política del liberalismo. Y bueno, allí en esa reunión, sin una palabra de más, sin una palabra de menos, eh, este, Alberto Benedetti Lynch me alienta a esta iniciativa. Gracias a él nos dan una especie de aula en el octavo piso y ahí comenzamos a reunirnos un grupo de chicos, ¿no? Muchos de los cuales ya habíamos comenzado con este tipo de inquietudes eh, a partir del 73, 74, años, o sea, estamos hablando de años muy difíciles desde todo punto de vista, ¿no? Este, o sea, de los años, ya saben todos que desde los años 73 al 83 nuestro país atraviesa por situaciones de profunda violencia, ¿no? Y, eh, y recuerdo también cómo permanentemente, con bastante frecuencia, yo me reunía, lo iba a visitar a su casa, ahí en Ayacucho y cerca de Ayacucho y Callao, ¿no? Y eran verdaderas sesiones de enseñanza. Yo en ese momento no tenía plena conciencia de lo que estaba sucediendo. Entonces yo iba a escuchar y a hablar con el que había sido el fundador del Centro de Estudios sobre la Libertad, con el que había traído a von Mises a la Argentina en el año 59, de ahí el libro sobre sus 6 conferencias en Buenos Aires, que luego fue reeditado por una editorial como, creo que Introducción al Capitalismo, corríjame si me confundo. Bien. Lo que significaban esas conversaciones, ¿no? Los consejos que él me daba, las referencias intelectuales, ¿no? Eh, y, y el tema de Mises fue particularmente importante porque él tenía un recuerdo personal de von Mises, me lo transmitió. Creo que ahí nació mi admiración, ¿no?, por la persona de von Mises, aparte de su obra, pero además tenía un conocimiento de primera mano muy, muy importante de sus escritos. Eh, este, entonces, como anécdotas, pequeña anécdota, no tengo muchas porque no se podría hacer una película de todo esto que estoy contando porque todo era muy pacífico y a la vez muy formal. Él mantenía con todos los adolescentes una relación paternal que implicaba respeto, no había abusos de confianza, ¿no? Eran otras épocas.
Como anécdota les puedo decir que cuando le digo que quiero ser la rama juvenil del Centro de Estudios sobre Libertad, eh, él me aconseja no usar rama juvenil, que era un término muy usado en los partidos de izquierda. Y, y ahí surge el nombre de Delegación Juvenil del Centro de Estudios sobre Libertad, que estuvo funcionando, yo creo que bien hasta, hasta los años 81, 82. Eh, y luego empezamos todos a dispersarnos, pero me acuerdo que en una segunda época comenzamos a circular por el recientemente fundado SEADE, e ir a las conferencias, participar en seminarios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que todo esto que he relatado nos indica la importancia de mantener la llama prendida. Posiblemente muchos dirán que, claro, las épocas han cambiado, que ahora no es necesario mantener la llama prendida, sino que incluso a veces parecería como que hay que disminuirla un poquitito en los chisporrotazos de todo esto. Ahí Eduardo se ríe pícaramente, creo que pesca aquello de lo que estoy hablando. Pero, sin embargo, quiero rescatar esta actitud de Alberto Venegas Lynch padre en sí misma, para todas las épocas. Hay épocas más favorables, hay épocas más desfavorables, y en una situación muy, muy desfavorable para las ideas de la libertad, una situación de o ignorancia total o violencia, una vez que se enteraban de quiénes éramos y qué es lo que estábamos haciendo, eh, la década del 60, la década del 70, la década del 80. Ahí lo que fue mantener esta llama prendida es una actitud vital importante, o sea, contra viento y marea, eh, mantener la vigencia de las ideas sobre la libertad, hacer lo que se pueda. Eh, bueno, Eduardo no va a aceptar esto que voy a decir, iba a decir entregarnos a la providencia, pero traducido a cualquier lenguaje de no creyente es seguir haciendo lo que se debe hacer, aunque las circunstancias sean desfavorables. Porque observen que esto en última instancia dio sus frutos, porque la juventud que comenzó, los jóvenes que comenzaron a surgir a partir de los 70, entre los cuales estaba Eduardo, bebieron en estas fuentes, ¿no? Si no hubiera sido por esto, pero era imposible acceder a estas ideas, a esta bibliografía. Eh, Tengan en cuenta además, me olvidé de decir, las becas que el Centro de Estudios sobre Libertad daba para estudiar escuela austríaca en los Estados Unidos. Eduardo Martí estudió con Hans Engholz debido a una de las becas, corregime cualquier cosa, ¿no? Del Centro de Estudios sobre Libertad. O sea, quiero decir, esto dio sus frutos. Eh, eh, muchos de los que hoy estamos entre los 60 y los 70 años, vivimos en esta fuente, ¿no? A ver, conjeturar de un mundo paralelo en Argentina sin el Centro de Estudios sobre Libertad es interesante, eh, para ver lo importante que es todo. Creo que sin el Centro de Estudios sobre la Libertad, muchos no hubiéramos accedido nunca a esto. Tengan en cuenta además épocas, no solo aquí, en todo el mundo, con eh, técnicas de comunicación que al lado de las actuales eran casi nada. Un país donde hacer una llamada telefónica internacional implicaba levantarse muy temprano a la mañana, pedir la llamada internacional a la operadora y posiblemente a las 8 de la noche, 9 te llamaban. Era en esas circunstancias que estas personas mantuvieron el contacto con el exterior, con los grandes pensadores de la escuela austríaca, tradujeron sus obras, y eso finalmente rindió sus frutos. Pero aunque no rinda sus frutos, es algo que siempre se debe hacer. ¿Está? Eh, Bien, eh, creo que le puedo pasar la posta a Eduardo Martí, para que bien agregue todo aquello de lo que yo injustamente me haya olvidado. Eduardo.
Muchas gracias por Ahí la está Eduardo. invitación, Guido. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir la tribuna con mi querido y admirado Gabriel Zanotti. Nos conocemos hace muchos años, lo admiro y lo respeto muchísimo. Y como siempre digo que es uno de los grandes economistas que tiene el país, además de un gran filósofo, pero yo lo admiro por la precisión y la calidad de sus exposiciones económicas. Aprendí con él también mucho, perfeccioné muchos argumentos gracias a sus libros sobre escuela austríaca y sobre Ludwig von Mises. Yo conocí primero a Meir Silverberg, que fue un alumno de Alberto Venegas Lynch. Cuando yo entré al Nacional Buenos Aires, que era el colegio al que yo fui en el colegio secundario, en primer año, en sexto año estaba Valvenida, estaba Firmenich y estaba Ramos. Y venían de la juventud tacuara y se habían vuelto comunistas y junto al padre Mujica daban charlas en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que estaba a 2 cuadras del colegio. Entonces, muy a menudo, cuando daba una charla el padre Mujica, generalmente sobre algún tema específico, como era la Revolución Francesa, iban a buscar a los alumnos de primer año cuando sabían que tenían una hora libre o que podíamos salir antes y nos llevaban a las charlas del padre Mujica, donde se hablaba de los beneficios de las ideas de Rousseau, de Robespierre, de Danton, de Saint-Just y en general todas las enseñanzas de la Asamblea Francesa a favor del tema de la égalité y la fraternité, y además justificaban la lucha armada como rebelión del pueblo ante la prepotencia. Entonces, yo recuerdo haber ido a esas charlas y encontrarme a disgusto, porque mi viejo tenía en la biblioteca la biografía de Benjamin Franklin. Cuando di el examen de ingreso y me explicaba historia, mi padre era bien antirrocista y me contaba las epopeyas correntinas y la valentía, cómo pagaban con sangre los correntinos por oponerse al tirano, y al mismo tiempo tenía la rebelión de Atlas en su biblioteca. El viejo era un conservador liberal, muy al estilo de Alberto Venegas Lynch padre, pero un hombre muy culto y amaba la historia. Entonces yo me encontraba entre los argumentos que recibía el colegio y los de mi padre. Obviamente me volqué más a los de mi padre, pero muy a menudo me faltaban argumentos porque no me los daba mi padre, solamente me hablaba de temas de historia. Ya estando en primer año de la facultad, estoy hablando en el 72, y estando los montoneros en la facultad, yo discutía con los profesores en base a una revista que se llamaba El Burgués. No sé si te la acordás, Gabriel, llegaste a verla. Pero perfectamente, perfectamente, leía todos sus números. Mirá, El Burgués era una revista editada por don Roberto Aiscorbe que sacaba argumentos de Alberto Venegas Lynch padre, de Alberto Venegas Lynch hijo, de Meir Silverberg, de Enrique Loncán, de Manuel Río, que nombró Gabriel, de Tagle, de Juan Manuel Tagle, el cordobés, y de muchos otros, de García Venturini. Y realmente era una revista muy bien armada. No tenía muchos argumentos de fondo, pero una vuelta con un profesor de economía, el profesor desafió a la clase que íbamos a discutir precios y teoría del valor y la teoría de la plusvalía. Entonces levantó la mano un comunista y dijo, ok, yo voy a explicar la tesis de la plusvalía. Un peronista levantó la mano y el profesor dijo, bueno, para la próxima clase tendremos un compañero y un comunista. Y yo levanté la mano y dije, yo quiero defender la postura liberal. Entonces, claro, no tenía demasiados argumentos. Tenía un artículo de Meir Silverberg, que realmente ni sabía quién era, un nombre extraño, polaco, y dije, bueno, usé los argumentos de Meir. Y la verdad es que el grueso de la clase, que eran chicos de Buenos Aires, me aplaudieron el doble a mí de lo que aplaudieron a los bolches y a los peronchos. Y dio la casualidad que en esa clase había un sobrino de Meir que le contó que alguien había leído su artículo de la revista El Burgués y había defendido la postura liberal.
Meir se tomó la molestia de escribirle a Leonard Read, a la Foundation for Economic Education, sin decirme nada, porque yo ni sabía nada de esto, y 2 semanas después recibo una carta de Leonard Read en la que decía: Eduardo, dear Eduardo, yo escuché decir cosas magníficas de ti y que eres un valiente defensor de la libertad. La persona que me informó de todo esto es el señor Meir Silverberg, que supo que tú presentabas argumentos escritos por él en un artículo. Bueno, la cuestión es que Leonard Read me invitaba, yo ni sabía quién era Leonard Read, no había viajado nunca a los Estados Unidos, mi inglés era pésimo, hablaba peor que Tarzán, y recibí una carta extraña de un sujeto que me invitaba a ir a un seminario de una semana a Nueva York. Les planteé a mis padres la idea, y mi madre, que era ultra generosa, mi padre un escocés amarrete, pero mi madre me dice: tenés que ir. Le digo: vieja, no hablo una palabra de inglés, pésimo, tenés que ir. Va, dicho en pocas palabras, me tomé un avión, no me acuerdo si había que sacar visa en esa época, creo que no, y lo solucioné muy rápido con la carta de Leonard Read, y fui a Nueva York. Me tomé el tren en la Central Station, llegué a Irvington-on-Hudson, 40 minutos de New York, y me estaba esperando Anderson, que después fue presidente, no me acuerdo el primer nombre de él, fue presidente de FI, y me llevaron. La primera clase fue con Leonard Read, que ya tenía como 83, 84 años, eran todos yanquis, algún guatemalteco que otro, y yo. Y Leonard Read, siempre cuento que apagó todas las luces, Gabriel, nos dejó oscuras 3 minutos y nos preguntaba: ¿ustedes quieren cambiar el mundo? Y nosotros decíamos: sí, Leonard. ¿Ustedes quieren, saben cómo hacerlo? No, Leonard. Bueno, yo les voy a enseñar. Y vino con una lámpara de termostato y la fue encendiendo poco a poco y nos preguntaba: ¿dónde están mirando ustedes? Y nosotros contestábamos: estamos mirando, disculpen que me suena el teléfono, esto es una grosería. Ricardiño, antes de viajar, estoy en un Zoom, te llamo en 5 minutos 10 cuando termino mi charla, ¿sí? Gracias, chao. Entonces, apagó las luces y ¿dónde están mirando? Leonard, estamos mirando tu lámpara, que es lo único que podemos ver. Y de a poco fue iluminando la habitación y nos preguntó: ¿entienden? No, no entendemos, Leonard, que el secreto, el poder está dentro de ti. Que si vos te volvés una persona atractiva, con argumentos interesantes, con curiosidad por el conocimiento, la gente te va a buscar. Y de a poco vas a ir iluminando, o tal vez si tu nivel y tu conocimiento es cada vez más amplio, a toda una ciudad o a todo un país. Eso fue una experiencia enriquecedora, darse cuenta que uno tiene la obligación de tratar de autogenerar conocimiento, volverse una persona más atractiva, florecer. Y después, en charlas privadas con Leonard Read, le pregunté: Leonard, ¿quién sos? ¿Por qué estás acá? Me contó que era el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que había conocido a don Alberto Venegas Lynch como agregado de la Embajada Argentina en 1957 o 1957. Alberto Venegas Lynch, padre, había sido enviado por la Revolución Libertadora como agregado comercial a Washington, y en un cóctel conoció a Venegas Lynch. Y simpatizaron enseguida. Y Leonard Read estaba por fundar la Foundation for Economic Education. La idea le encantó a Alberto. Fue a Irvington, participó en varias reuniones con él y con Henry Hazlitt, y a partir de allí lo convencieron de que organizara el famoso Centro de Estudios sobre la Libertad, idea que él ya traía de más atrás, creo que de 1949, no sé bien la época, ya la idea de la resistencia antiperonista, pero con otros contenidos. A partir de conocerlo a Leonard Read, don Alberto se inspira y lo primero que hace es edita la revista de Freeman en español, que la llama Ideas sobre la Libertad, y le agrega contenido propio. Entonces, buscando después de mi viaje a esta fundación, volví a Buenos Aires, lo primero que hice fui a visitar el Centro de Estudios sobre la Libertad. Del primer día que voy me encuentro con otro joven entusiasta, alumno de la Universidad de San Andrés, llamado Gabriel.
Alejandro Chafuen. Ah, no, de la Universidad de San Andrés me despistó ese dato. Yo pensé que era la No, UCA. del colegio, ex alumno del Colegio San Andrés. Te dije la universidad, Ah, ahora sí. Ok, ok. del Colegio San Andrés y que estudiaba en la UCA. Sí, sí, sí. Y ahí simpatizamos, nos compramos toda la biblioteca que tenía ahí y después seguimos juntándonos y agregó un tercero que se llamaba Juan Carlos Kachanowski. Entonces nos juntábamos en el Centro de Estudios sobre la Libertad, tomábamos café, discutíamos ideas y nos considerábamos los tres mosqueteros. En esa época había muy pocos. Y a partir de allí lo conocimos a don Alberto por una invitación que nos hizo cuando lo traía a Senholz a Buenos Aires. Entonces, la Bolsa de Comercio lo trajo y ahí conversamos un poquito más, nos llevó a comer con Senholz. Senholz ofreció becas para estudiar en los Estados Unidos, ofrecía 1 o 2 becas por año. Yo mi inglés era muy pobre, así que tuve que esperar mejorarlo al segundo año. El primer año fue Alejandro con una chica cuyo apellido no recuerdo. Y después, todos los años, los siguientes años, fuimos 2 argentinos a estudiar con Senholz a Grove City. Yo acá anoté los nombres de los que me acuerdo, pero estaban, a ver si están por acá, algunos les van a sonar bastante conocidos. Bah, perdí el listado. Acá está. Alejandro Chafuen, fui yo después, Ponciano Vivanco, José María Ibarbia, Esteban Thompson, Freddy Thompson, Alfredo Irigoyen, Eduardo Zimmerman, que después fue rector de la Universidad de San Andrés, Douglas Jarvis y Luisa Sorraquín. Todos han tenido carreras muy destacadas y ninguno probablemente hubiéramos podido consolidar nuestras ideas si no hubiera sido por el Centro de Estudios sobre la Libertad y por la posibilidad que nos dio don Alberto de ir a estudiar con Hans Senholz a los Estados Unidos. Personas como Alejandro Chafuen o Juan Carlos Kachanowski después completaron sus doctorados con Hans en un programa especial que tenía con un acuerdo con una universidad de California. Entonces, fue vital la presencia de don Alberto. Alberto, yo lo considero el eslabón perdido entre Alberdi y Sarmiento, Urquiza, Mitre, Vieites, Belgrano, todos los héroes de la libertad de aquella época, y la libertad se perdió. A partir de los años 20 prácticamente desapareció, en gran medida por el auge del nacionalismo prusiano. Y en el año 30, después del golpe de Estado, se crean todas las instituciones que después dan origen a don Juan Domingo Perón. La persona que rescata la libertad y que la vuelve a poner al alcance de los argentinos, una llamita pequeña al estilo Leonard Reed, es don Alberto Venegas Lynch, con un sentido del honor, un sentido de la caballerosidad, y a mí me hace acordar a Don Quijote, un hombre, como dice Gabriel, inspiraba respeto y inspiraba seriedad, y lo veías realmente un patriota. No le interesaba la fortuna, no le interesaba, le gustaba el saberse un adalid de las libertades en su propio país y tratar de que su país progresara. Fue muy emocionante, don Alberto, y no solamente a través de esta generosidad y las invitaciones, lo trajo a Hayek, lo trajo a Mises, lo trajo a Senholz, y después tradujo prácticamente estaba la revista Ideas sobre la Libertad estaba lleno de artículos de Jefferson, de Benjamin Franklin, de John Adams, de Hamilton, de Madison, personajes que no conocíamos, de Washington. Estaba lleno de artículos de Alberdi, Florián González traducía y traía mucho de ese material, Vieites, Urquiza, Mitre, citas de Belgrano. Estaba lleno de pequeñas citas la revista Ideas sobre la Libertad. Y después los libros. Nosotros nos enteramos del problema del socialismo y la imposibilidad del cálculo económico en los países socialistas leyendo Socialismo. Y Human Action, que era realmente un libro difícil de leer, lo fuimos leyendo de a poco, pero mientras tanto aprendíamos con esos libritos que mostró Gabriel, de Rothbard, What has government done to our money? ¿Qué hizo el gobierno con...? O de Bruno Leoni, La libertad y la ley, o Sylvester Petro, o Murray Rothbard, que ya lo nombré, o Henry Hazlitt, La economía en una lección.
Todo eso nos deslumbraba y nos daba argumentos para pelear a los profesores, que eran todos en general de izquierda. Entonces, sin esa llama prendida, hubiera sido bien, pero bien difícil. Yo le atribuyo a don Alberto Venegas Lynch el resurgimiento de las ideas de la libertad, que obviamente tardaron otros 50 años en abrirse paso, porque no había redes sociales, no había Zoom, no había... Era como decía Gabriel, y además la hostilidad. Abrías la boca en cualquier lado y eras el cretino. Esa hostilidad la sufrió Gabriel, la sufrí yo y la sufrimos todos los que trabajamos en la década de los 70, los 80, 90. Ahora se ve el volcán erupcionar, pero las fuerzas que permitieron que las ideas de la libertad se fueran abriendo paso lentamente y crearan una base de sustento para que hoy los dos candidatos y un panqueque, pero más o menos digan alguna cosa que otra de sentido común, es consecuencia de ese trabajo previo que se ha hecho. ¿Qué más les puedo contar? En los artículos si revisan, yo tengo la colección completa de ideas sobre la libertad. Ahí aprendí sobre la Revolución Gloriosa, aprendí sobre la Revolución Americana y un poco cómo funcionaba. Leí sobre las dos caras de la Revolución Francesa. Aprendimos de la Revolución Industrial. Nos traía los trabajos de prácticamente todo gran pensador que aparecía en los Estados Unidos. Van a encontrar artículos. A pesar de ser religioso, publicó 2 o 3 artículos de Rand sobre los derechos del hombre y lo que eran los derechos individuales. Tenía una apertura tremenda. Yo creo que los dos grandes héroes de Latinoamérica en rescatar las ideas de la libertad han sido Manuel Ayau en Guatemala y don Alberto Venegas Lynch. Eran muy amigos. Eran muy amigos y los dos inspirados por Leonard Read, que era realmente un personaje increíble. Alberto Venegas Lynch hijo participa también en esos seminarios junto con Meir Silverberg en la Foundation. Es la segunda generación, digamos, después de don Alberto, junto con Enrique Loncán. Y gracias a Enrique Loncán y los esfuerzos que nombró Gabriel recién, de el almirante Sánchez Añudo, Guillermo Polledo, Norberto Carca y Mary Silverberg, que abren la Escuelita de Educación Económica, donde dimos clases años y años todos nosotros. Ahí aprendimos con Enrique Loncán, que explicaba clase por clase los contenidos que había aprendido en la Foundation for Economic Education. Entonces, esto como conclusión final, este trabajo es clave. Este trabajo que están haciendo ustedes allí en Corrientes, don Guido, y con don Alberto, con José Hernández, con García Enciso, con el ex gobernador Lacoste, ¿era? No me acuerdo. Don Guido, ¿estás ahí? No sé, ¿te acordás el apellido del Acá estoy, gobernador? acá estoy, Martí. Había que preguntarle mejor a Alberto, a ver si es que nos puede guiar con El un ex poco gobernador de correntino que historia. nos invitaba a dar charlas sobre... Me olvidé de contarte lo siguiente, el último cuento que hago. Cuando yo vuelvo de Grove City, yo quería quedarme ligado a las ideas de la libertad. Alberto Venegas Lynch hijo tenía un staff y en ese momento no tenía presupuesto para incorporarme, entonces me sugiere que hable con el padre, porque yo tenía una idea. Yo quería escribir una propuesta al Center for International Private Enterprise, CIPE, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, pero necesitaba el respaldo de una institución. Entonces, ¿a quién fui a ver? A don Alberto. Y en la calle Ayacucho, a su departamento, me recibió igual que exactamente el mismo cuento que cuenta Gabriel, con esa bonomía y seriedad. Me dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le digo, don Alberto, necesito una institución que respalde este proyecto. Cuénteme el proyecto a ver si me gusta. Le dije, el proyecto es Why Not Try Freedom? ¿Por qué no ensayar la libertad? Basado en el librito de Leonard Read, y consiste en dictar conferencias en el interior de la Argentina explicando los beneficios de la libertad. ¿Y quiénes van a ser tus profesores? Obviamente tu hijo, le dije a don Alberto, va a ser Alejandro Chafuen, va a ser Juan Carlos Kachanowski, Eduardo Martí, Roberto Kachanowski, Gabriel Zanotti,
Ponciano Vivanco, le nombré a todos los que habíamos ido a Grove City. Me dice, por supuesto, contás conmigo, pero vas a agregar al presupuesto un libro para traducir. ¿Qué libro quiere traducir y no tiene plata? Planificación para la Libertad. Lo agregamos, lo tradujimos y el libro de Mises, Planificación para la Libertad, fue hecho gracias a ese programa. Y después de la Cámara de Comercio nos renovaron el contrato, hicimos una segunda tanda de conferencias, entre otros lugares en Corrientes, con don Alberto Medina, con Hernández y con todo el grupo que vos conocés, Guido. Lo hicimos con el Bongio, que todavía se llamaba Fundación para el Orden Social de la Libertad en Santa Fe. Lo hicimos con Valeriano García y Severo Cáceres Cano en Tucumán, que tenían la Fundación del Tucumán. Lo hicimos en Mar del Plata. Lo hicimos en San Juan, con un centro de estudios sobre la libertad sanjuanino que había. Lo hicimos con varias personas. Y eso lo pude hacer y lo presenté gracias al Centro de Estudios sobre la Libertad. Él me nombró el director ejecutivo de ese proyecto y lo llevamos a cabo durante 3 años. Dictamos conferencias por todo el país. Así que, en resumen, Venegas Lynch tiene que tener su monumento en la ciudad de Buenos Aires, así con la llama de la libertad prendida, porque ha sido uno de nuestros grandes héroes, un hombre excepcional. Después no se conformó con la parte intelectual, tomó siempre actitudes muy definidas en materia política, fue el fundador de Encuentro Nacional Republicano, que después un desprendimiento de ese Encuentro Nacional Republicano fue la UCD de Alzogaray, al cual él ya no se sumó porque le parecía que no tenía espacio para él, ya estaba grande, pero digamos que todo el marco inicial de la UCD se generó a través del Encuentro Nacional Republicano. Y yo diría que gran parte de la juventud que lo empujó al ingeniero a cambiar la idea de economía social de mercado por economía de mercado y a llenar la cancha de River, fue formada en todos esos cursos que tuvieron lugar entre el SEADE de Alberto Venegas Linchijo, el Centro de Estudios sobre la Libertad, la Escuela de Educación Económica. Creamos un ambiente tal que la primera erupción de ese volcán fue la UCD. Después se volvió a desinflar y ahora tenemos esta nueva explosión, que obviamente es perfeccionable, está lleno de defectos, y sabemos perfectamente que esa llama a veces abraza, como dice Gabriel, es un poco fuerte, pero bueno, mejor eso que nada. Así que les di una lata más de 25 minutos. Gracias, chicos. No sé si hay alguna consulta o pregunta, encantados. Muy bien, agradecemos primero la exposición de ambos disertantes, en este caso Gabriel y obviamente Eduardo. Antes que empecemos con el tema de las preguntas y las inquietudes, ahí nos comentan en el chat que ese gobernador del cual hablaba Eduardo es Ricardo Leconte, ex Ah, gobernador correntino, padre de Ricardo Caito Leconte, uno de los directores del club. claro, claro, correcto. Así que bueno, nuevamente agradecemos estas dos ponencias excelentes y a continuación vamos a pasar a hacer preguntas. Todo aquel que tenga cualquier duda puede tanto dejarla en el chat como así también consultar para poder hacerla en vivo. En este caso vamos a arrancar con una primera pregunta que hizo Mariel hoy muy temprano, que pregunta si es que saben cómo Alberto Venegas Lynch padre se imbuyó del espíritu liberal y si ya venía de una familia de raigambre liberal. Si es que alguno podría contestarnos eso. Gabriel, Eduardo, Gabriel, Yo no tengo yo no tengo la referencia exacta de cómo fue la primera vez que Alberto Benedetti, mi padre, tomó contacto con estas ideas. Eh, Conjeturo que obviamente venía de una familia liberal conservadora, que manejaban idioma inglés y por lo tanto pudieron acceder a un mundo que para los demás era muy desconocido. Pero desconozco la referencia exacta, ¿no? yo te puedo agregar que él era muy buen lector de Alberdi, conocía el sistema económico y rentístico, sabía de las bases, sabía mucho de historia, conocía la historia de Sarmiento, era lector de Belgrano también, de escritos económicos, y tenía un librito de Vieites, es decir, la parte de la historia argentina la tenía, y después sabía mucho también de las historias de los Founding Fathers, el Bill of Rights,
todo lo que fuera defensa de derechos. Y yo creo, sí, lo que creo que completó mucho su formación, que ya era abundante, era un hombre, era muy antiperonista, era defensor de la democracia y de la libertad. Entonces, todo lo que fuera el fascismo, el comunismo, sentía una repulsión innata a todo eso, y todo lo que fueran las formas populistas y dictatoriales. Entonces yo creo que él ya arrastraba un sense of life, un sentido de la vida muy, muy liberal. Entonces, cuando lo encontró a Leonard Reed, ahí fue una comunión de almas y de espíritu para mí. Eso se lo teníamos que preguntar a Alberto Hijo, que seguramente él nos puede dar más detalles sobre el proceso de formación de su padre. Acá nos comenta Guillermo McLuhan que sí venía de raigambre liberal a partir de su abuelo Tiburcio Betegas en Mendoza. Así Ah, que podemos decir que, bueno, viene de larga data esto de la sí. familia de los Venegas. Por otro lado, me gustaría hacerle una consulta, en este caso, aprovechando el tiempo también y como joven inmiscuido en estas cuestiones, ¿qué nos recomiendan a nosotros hoy como para poder continuar en ese sendero de nuestra formación en cuanto a las ideas de la libertad sin perder el eje de lo que ello significa? ¿Querés Ahí ir vos, va. Gabriel, primero? No, comenzá. No, yo creo que la clave en esto es un poco la idea de la curiosidad genuina y el querer ganar conocimiento. Eh, eh, el idioma inglés, como bien mencionó Gabriel, acá te vincula con el mundo y en las provincias muchas veces es descuidado ese aspecto. Y el participar en seminarios en el exterior también es clave. Erudito como Gabriel, de autoformación y autoformado, es 1 en 10 millones. Nosotros nos empujaron a formarnos en el exterior y en seminarios, pero realmente tener la disciplina de sentar el trasero y leerte 50 tomos, realmente son muy pocos. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que viajes y participes en el Freedom Fest, que vayas a los seminarios de Marsha Enright en Chicago, de filosofía, de historia, de arte, que cuando encontrás un intelectual y tenés curiosidad sobre un tema, lo agarres a Gabriel y le digas, Gabriel, explícame un poco de epistemología misiana. Es un especialista. O explícame un poquito qué está mal con la plusvalía o qué está mal con la teoría de la explotación. Es decir, esto que están haciendo en Corrientes es fantástico porque con este abanico de homenajes se empapan de 50 autores al año. Y además, seminarios, eh, identificar intelectuales que admiran y llevarlos a Corrientes, hacer Zooms, organizar becas, todo eso mantiene el espíritu de curiosidad vivo. Es por ahí. Lo están haciendo muy, muy bien. Casi te diría debe ser de las provincias que más actividad liberal tienen. Y yo agrego En ese que, caso, sí, sí, no, continúe, agrego Gabriel. que es indispensable junto a todo esto leer y estudiar los libros clásicos, leer a Mises, a Hayek, comenzar por ahí. Obviamente no se puede comenzar por cualquier lado, pero abundan las- los consejos sobre qué capítulos, ¿no? Eso, pero independientemente de cómo hacerlo, hay que hacerlo, porque eso da solidez. ¿Está? Miren que es muy común que en determinado momento uno participe en partidos políticos, en movimientos juveniles, pero no hay estudio detrás y por lo tanto eso se acaba o no tiene fuerza. Tiene que haber una formación muy sólida y hacerla como sea. Bueno, en eso he estado yo toda mi vida, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y paga, ¿eh? Porque en algún momento ese conocimiento aflora y es demandado. Lo irradiás. Así que es muy importante lo que dice Gabriel, de continuar formándose y motivarse, tratar de generar curiosidad. Muy bien, muchísimas gracias por esas respuestas. A continuación vamos a hacer una pregunta que en este caso la transmite Juan Coria. Perdón, disculpen. Primero la que nos transmite Alberto, en este caso, Alberto Medina Méndez,
¿Qué material escrito quedó de las ideas de Alberto Venegas Lynch padre? Consulta. Bueno, está el libro, ¿no?, de homenaje a Alberto Venegas Lynch padre, que fue editado por Bertie Venegas Lynch, por su nieto, donde hay referencias a la obra intelectual de Alberto Venegas Lynch padre. Eso es una de las fuentes principales. Sí, Y después tenés muchos artículos en Ideas sobre la Libertad, claro. muchos artículos de su firma, y muy, pero muy interesantes. La revista dejó de editarse, pero tuvo como 120 números. Salía una vez cada 2 meses más o menos, pero fue una revista que persistió en el tiempo. Eso Hasta es los... muy, muy importante. Esa revista, que yo me olvidé de nombrarla, fue importantísima para la formación de todos. Muchos leíamos artículos allí que no podríamos haber conseguido en otro lado. Y excelente, Eduardo, que tengas la colección completa, porque no sé si debes ser el único. Este, sé que había quedado en la bolsa, pero esa sería una gran iniciativa, reproducirla y ayornarla, porque los artículos son cortos. sí, sí, Entonces, cualquier tipo que está en cualquier lado con esa revista, o las podríamos meter en la red, de manera de ir sacando un número cada tanto, artículos de todo el mundo, y para la formación de chicos que recién arrancan, o incluso algunos temas bien sofisticados, son espectaculares. Es sí, muy buena esa revista. sí. Tal Así Buena que, cual. iniciativa, Guido, la verdad. ponelo como tarea para el hogar. De Hay hecho, que lo voy a escanearla. contactar, vamos a tratar de iniciar ya el proceso para que salga lo antes posible. Sí, hay que Muy bien, a escanearla. continuación una pregunta. Muy bien, vamos a comentarlo entonces, vamos a tratar de ver de qué forma podemos llegar a acceder a ello. A continuación una pregunta de Roberto Rey, consulta, ¿qué papel puede tener hoy el ideario austríaco en un futuro gobierno con un legislativo con representación liberal? Gabriel, Perdón, ¿pueden repetir la pregunta si son tan amables? Discúlpenme. sí. ¿Qué Sí. papel puede tener hoy el ideario austríaco en un futuro gobierno con un legislativo con representación liberal? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque yo creo que es el objetivo. El objetivo es que las ideas liberales vayan en todos los países de América Latina, si se pudiera, ¿no? Vaya penetrando en el poder legislativo, en Congreso, sí, diputados, senadores, con personas muy bien formadas, que sean capaces de derogar, no de presentar nuevos proyectos de legislación, que sean capaces de derogar legislación, instalar debates, eh, porque eso parece poco a corto plazo, pero a largo plazo es lo que va a obligar a que los poderes ejecutivos estén más atentos a eso. Así que sí, eso es importantísimo. Te puedo agregar Eduardo, que sí, que es, nada puede evitar que las ideas cuyo tiempo ha llegado, ¿te acordás de esa frase, Gabriel? A ver si la puedes decir mejor que yo. Creo que era de Víctor Hugo. Eh, No, no me nada acuerdo. No, no, no. A ver, que nada Nada puede puede evitar evitar que... que las ideas que han llegado a un grado de madurez se terminen por imponer en un momento específico. Es decir, el trabajo de base que hemos hecho, mostrando las limitaciones de los regímenes colectivistas, autoritarios, etcétera, han penetrado lentamente en el cuerpo político argentino. Entonces, obviamente, no vas a encontrar un von Mises en el Congreso argentino, pero vas a encontrar algún candidato a presidente o lo que fuera que empiezan a citar estos autores, empiezan a nombrar, ¿viste? Y la escuchás a Patricia, lo escuchás a Milei, y cada tanto, una de cada por millón, Massa, dice alguna cosa acertada en términos económicos, una de 1 billón, obviamente, los otros con mucha más frecuencia, pero eso es consecuencia de que el ambiente cultural ha cambiado y de que ya no podés evitar, ya no podés decir que la emisión monetaria estimula el consumo y la producción. Es decir, muchos de esos temas han permeado. Entonces, ¿cómo lograr que las ideas austríacas lleguen al Congreso? Bueno, es hacer este trabajo diario que vos hacés. Si los correntinos terminan escuchando estos argumentos, vas a escuchar en la legislatura correntina elementos de sentido común, que el gobierno no es la solución, sino que muchas veces es el problema, que tenemos que achicar el gasto, que tenemos que eliminar regulaciones,
que tenemos que achicar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, que las leyes laborales tienen que ser flexibles, que el gobernador no puede ser Guido Infran y perpetuarse en el poder durante 30 años, que la gente merece respeto, qué sé yo, todas estas ideas por las que venimos peleando, pero es un proceso paulatino. De golpe pretender que tener economistas austríacos o un congreso de Montpellier dentro del congreso no se te da de un día para otro. Como decía Alberdi, la libertad no brota de un sablazo, sino que es el parto lento de la civilización. Es de a poco, es laburo. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación vamos a leer un comentario que nos hace DS Pereira, no sabemos bien su nombre, pero acá tenemos su Gmail. Nos dice, solo un breve comentario sobre Venegas Lynch. Si bien en Mendoza se leía a Menguer en la década del 50, Venegas Lynch ayudó a muchas personas de esta provincia. Fue el artífice de que el economista mendocino Navarro Vilches integrara la Academia Argentina de Economía. Además, trajo en 1968 a la bodega Trapille a Ludwig Hergard, es decir, no es casualidad de que instituciones del interior realicen este homenaje al gran Alberto Venegas. Navarro Vilches vino a la Escuelita de Educación Económica y dio un seminario magistral que duró una semana y mostrando un enorme dominio de lo que fuera la Escuela Austríaca de Economía ya. Un hombre brillante, Navarro Vilches, muy recordado por su cátedra en una de las universidades de Mendoza, no recuerdo cuál. Y otra figura equivalente a Navarro Vilches fue Rogelio Pontón en Rosario. Exactamente, sí. Sin Y el había cual, otro economista mendocino sí. también, Venegas, no era Venegas, ¿cómo se llamaba el otro? El que preguntó la pregunta, el que formuló la pregunta, por ir lo recuerde, al colega de Navarro Vilches, también liberal, que hizo escuela en Mendoza. Sí, Daniel Yo no me Pereira acuerdo. fue la persona que lo hizo. A Ah, ver si es sí, que nos puede ayudar claro, con eso, Daniel, que tiene mucho conocimiento sobre esas cuestiones. sin duda. Carlos Becker. Carlos Becker, exactamente, sí. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, Ah, no, bueno, a modo de conclusión, les voy a pedir si nos pueden dejar un breve comentario, justamente una conclusión acerca de lo que es para ustedes estar hoy acá en este homenaje y obviamente acerca de la figura de Alberto Venegas Lynch. Primero Gabriel, a continuación Eduardo. Eh, no, vuelvo a decir, tómenlo como ejemplo de eh, sólida formación moral e intelectual, como ejemplo de lo que significa la autoridad moral de seguir en el camino permanentemente, de ayudar a la formación de todos. Así que es un ejemplo de lo que hay que hacer. No hay una contraposición entre esto y la actividad política. Simplemente la actividad política, sin este tipo de ideas y de formación, no da resultado. Así que tomen a Alberto Venegas Lynch padre como un ejemplo de lo que hay que hacer en circunstancias adversas. y yo te Eduardo. agregaría además que cuando uno está haciendo cosas que lo vinculan con uno sabe que se está comportando de acuerdo a un animal racional, inteligente, bondadoso, generoso, que es el caso de Alberto Venegas, uno vive más años y vive más feliz. Yo creo un poco que si uno piensa en el tipo de epitafio que Gabriel o yo querríamos el día de mañana, nada, fuimos luchadores por la libertad y que mantuvimos integridad y que no vendimos nuestra alma y que tratamos de ser personas nobles, decentes y contribuir para que las sociedades fueran más prósperas, más lindas, más felices y combatimos a cuanto cretino ha aparecido por acá o por allá mostrando sus incongruencias y sus shortcomings, como dicen los americanos. Eso hizo Alberto. Don Alberto vivió una vida plenísima, participó activamente de su vida social, crió no sé cuántos hijos eran, pero 3 o 4 muy bien criados, y tuvo actividad empresarial, becó chicos a Estados Unidos, armó su propio centro de estudios sobre la libertad, se bancó una operación a corazón abierto con 6 bypass y siguió viviendo hasta los 90 años.
Don Alberto puede cantar la canción de Frank Sinatra, I Did It My Way, a su manera lo hizo, y como dice Gabriel, un héroe, a pulmón, un tipo con realmente una polenta tremenda, una de esas columnas vertebrales que han mantenido a la Argentina viva a pesar de la cantidad de tránsfugas, cretinos, oportunistas que hemos tenido, que han llevado a nuestra sociedad a la pauperización que estamos, pero con esperanzas. Y la llama está viva todavía y si Dios quiere la vamos a poder volver a encender que ilumine de nuevo el país. Y eso no hubiera sido posible sin personajes como don Alberto. Así que un muy merecido homenaje, yo muy honrado por la invitación y por compartir este podio con mi queridísimo Gabriel Zanotti. Muy bien, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Gabriel y Eduardo. A continuación, vamos a dar por finalizado este homenaje, pero no sin antes invitarlos a lo que va a ser el próximo evento conmemorativo en honor a Juan de Mariana, jesuita, teólogo e historiador español, que fue uno de los pensadores más originales y sólidos de la Escuela de Salamanca. El mismo se dará el sábado 23 de septiembre, a la misma hora, 18 horas, a través de esta misma plataforma, para compartir un espacio de admiración y conocimiento sobre este gran intelectual y defensor de la libertad. Ahora sí, en agradecimiento también con Alberto por hacerme parte de este homenaje. Los saludo atentamente, les agradezco, que tengan buenas tardes, buenas noches. Gracias. Adiós.